ser luchador en la restauración no es buscar a Dios para que el deudor pague. Es buscar la restauración para que los dos lleguen a los pies de Cristo, se perdonen mutuamente y hagan un pacto con el Señor de cuidar la bendición. En el libro de Mateo 18:21, y no lo leo para no ser tan extenso el vídeo, pero te lo dejo para que medites allí en casita. En este pasaje, Jesús nos habla acerca del perdón, lo cual nos confirma que esto no es un invento humano. Y que el perdón, si bien no es una justificación de los pecados del otro, no es una justificación de los agravios o el daño que otro nos hizo, pero es que el perdón viene de Jesús, viene como una condición para permanecer en Dios. Al final de este pasaje dice, así también hará Dios con cada uno de vosotros. Y es entonces aquí cuando me permito aclarar algo. Y esto es para aquellas personas que desean perdonar, pero que también quieren restaurar. Porque habrá, claro, quien diga, yo perdono, pero no tengo por qué volver con él. Y si bien es cierto, esa es tu decisión, ese es tu derecho y ese es tu asunto con Dios. Así como respetamos ese caso, también respetamos el caso de aquellos que deciden luchar por restaurar su familia. Amén. Al perdón no lo podemos limitar, no le podemos poner límites. 70 veces 7. A eso se refiere. La Biblia simboliza la ofensa como una deuda que no perdonas. Y eso para ti será una demanda abierta en tu corazón porque estarás esperando y esperando a que el ofensor pague. En el perdón bíblico, la cosa no es así. Yo escuchaba estos días una prédica de Itiel Arroyo acerca también del perdón y decía, yo sé que este tema a nadie le gusta, de hecho a mí tampoco. Y muchos como yo quisiéramos arrancar la hojita donde habla acerca del perdonar. Pero no se puede, no se debe. Señoras y señores, es que esto no es invento humano. Nos queda más que claro. Así que perdonar bíblicamente a nivel espiritual es anular la deuda de aquel que me debe, es decir, perdonar la ofensa. Y vemos en el libro de Oseas que el profeta recibió varias veces a su esposa Gomer por orden de Dios. Así que los designios de Dios pasan por sobre nuestras doctrinas, nuestra lógica y nuestras creencias de merecimiento. Jesús dejó que la samaritana con 5 ex fuera a predicar a Samaria. Y así con ese mal testimonio para muchos, logró que se convirtiera media Samaria. Jesús perdonó sus pecados, Jesús la limpió y ese encuentro originó cambio en ella. Y lo más hermoso fue que se convirtió en instrumento para Dios, para extender su palabra. Pero quiero que hablemos también de las consecuencias que trae el no perdonar. Y una de ellas es que la falta de perdón te ata a esa persona que no perdonas. Y te doy un ejemplo. En todo este tiempo que llevo de consejería, muchas mujeres han podido soltar y perdonar al cónyuge, pero no a sí mismo a la mujer extraña. Así es. También se ata a la extraña cuando no la perdonas. Necesitas perdonarla para que puedas ser libre y poder avanzar hacia tu propósito, hacia tu restauración personal. Y aunque esto ya lo he explicado cuando tocamos el tema de la mujer extraña, voy a hacerlo nuevamente para que quede claro en cada video que se hable al respecto. Perdonarla a ella no significa que debas ir a evangelizarla, que debas ir a abrazarla, que debas ir a decirle, tranquila, yo te entiendo, fuiste una víctima del enemigo y voy a orar por ti. Amigas, no. Si no hay amor, si no hay convicción, simplemente entrégala en manos del Señor para que de ahí en adelante sea Él quien se encargue. Tu parte es perdonarla, soltarla para poder ser libre y poder sanar tu alma. Porque es que toda persona en pecado necesita el proceso del Señor, necesita tener un encuentro y solo Dios sabe cuándo y cómo será. Y a dónde voy es que tú perdonas, tú sueltas el agravio en manos de Dios y dejas que sea Dios quien cobre la deuda a su manera y en su tiempo.
ya no nos corresponde a nosotras, ya entregamos, ya perdonamos. En mi caso fue algo que entendí para poder sanar, para poder perdonarla, y es que tenía que soltarla. No quería tenerla en mi cabeza, en mi boca, en mi corazón. ¿Por qué? Porque sería un obstáculo en mi avance. Y no por la falta de perdón, sino porque no me iba a sentir transparente con Dios. No la amaba, no la compadecía. Y mi oración o mi bendición por ella o hacia ella no iba a tener efecto, puesto que no iba a ser genuina. Aparte que entendí que Dios no bendice al que está en pecado. Dios en su infinita misericordia lo lleva a un proceso de arrepentimiento. Y por eso simplemente es necesario entregar a estas personas en manos de Dios. Soltar, nos sentimos libres, sanamos. Porque la falta de perdón te vincula almáticamente a esa persona que no perdonas. La falta de perdón te ata a ella, y entonces no te la podrás quitar de la cabeza. Y si de pronto Dios ya empieza a darte la oportunidad de tener un contacto con tu cónyuge, siempre vas a estar pensando, es que si le respondo, seguramente ella está ahí. Y a lo mejor ya te empieza a hablar con amabilidad, tú vas a pensar, seguro así también le habla a ella. Si hasta llega al punto de llevarte chocolates, qué sé yo, ya vas a pensar, seguro que a la otra también le lleva chocolate. Impidiéndote disfrutar, valorar y agradecer por lo que ya el Señor está empezando a hacer en tu proceso. Empiezas a compararte o a comparar situaciones con aquella y no valoras ni disfrutas lo que ya Dios empieza a preparar, a lo mejor el camino de regreso. Sí, aunque todavía esté aquella en el ruedo. La falta de perdón es una ofensa retenida que tortura con el tiempo. La falta de perdón es una atadura espiritual. En la Biblia nos habla del siervo despiadado. La parábola es un ejemplo de una persona que no perdonó. En esta parábola Jesús habla de un rey que perdonó una deuda, una gran deuda a uno de sus siervos. Sin embargo, ese siervo se niega a perdonar una pequeña deuda a otro hombre. Cuando el rey se entera, le quita el perdón que le había dado al siervo. Y este fue enviado a la cárcel a ser torturado hasta que pudiera pagar la deuda, aunque era evidente que no iba a poder hacerlo. Jesús concluye diciendo, Dios hará lo mismo con quienes no perdonen de corazón. Y vemos otros ejemplos en la Biblia acerca de la falta de perdón. Y tenemos a Jonás, el profeta, que huyó de compartir el mensaje de Dios en el pueblo de Nínive, mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué no lo hizo? Porque se sentía enojado por la demostración de perdón y misericordia de Dios hacia ese pueblo. Él temía que la prédica de arrepentimiento llevaran a desviar la amenaza o la sentencia de destrucción que ya el Señor había decretado sobre Nínive. Vemos aquí que Dios fue capaz de perdonar al pueblo, pero Jonás no. Y aunque después de haber tenido que pasar un duro proceso por su desobediencia a Dios, esas muchas y difíciles situaciones lo llevaron a entender la misericordia del Señor. Jonás oró, se arrepintió y fue a llevar el mensaje de arrepentimiento a la ciudad, la cual se convirtió al Señor. Mira, yo te digo que al perdonar es posible que el dolor no desaparezca de inmediato, pero cada vez que venga a tu mente aquel suceso, te vas a acordar que ya perdonaste, que ya entregaste, que ya soltaste en manos del Señor. Y con el tiempo la herida sanará y dejará de afectar tu vida, tu relación con Dios y tu relación con los demás. Y mira, te voy a dejar con unos cuantos versículos de muchos que encontramos en las Escrituras acerca del perdón. Efesios 4:32 dice que el perdón es obligatorio para quienes han experimentado el perdón de Dios. ¿Has experimentado el perdón de Dios? Hechos 10:43 dice que todos los que creen en Dios recibirán perdón de pecados. Dice Proverbios 17:9 al 10. Quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. El que es inteligente con un regaño aprende,
pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. Aprendamos de un regaño, no esperemos esos 100 golpes, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Para aquellas personas interesadas en asignar citas personalizadas, aquí tenemos el enlace. Te llevará a esta ventana. Clic en Agenda tu cita y te llevará a la página del calendario, donde podrás asignar tu cita, el día y la hora en que te quede bien. Y aquí es diligenciar este formulario con todos los datos requeridos para poder asignar la cita. Al finalizar, programar evento. Y en un plazo de 24 horas estaremos enviando un correo de vuelta con toda la información que has solicitado. Y vamos a dar un breve paseo para indicarte dónde está cada sección de nuestra página. Tenemos aquí la lista de videos. Tenemos la sección de los shorts, mensajes cortitos pero muy edificantes. La sección de comunidad, mensajitos, imágenes que también puedes descargar, hacer captura de pantalla. Tenemos los podcasts. Están compilados los vídeos que hemos realizado mi esposo y yo juntitos. Y tenemos en la playlist mi experiencia como pródigo. Aquí mi esposo comparte todo lo que él vivió durante aquel tiempo que estuvo en esa etapa de pecado. Las enseñanzas al respecto de aquella situación. Así que un breve recorrido por el canal Restaura. Aquí estamos para ti, para luchar junto a ti por la restauración de tu familia.